Hay momentos en los que ya conoces la respuesta. No porque alguien te la haya explicado, sino porque llevas demasiado tiempo sintiéndola. ¿Sabes que algo falta? Quizá falta presencia, quizá falta compromiso, quizá falta esa tranquilidad que aparece cuando no tienes que interpretar cada gesto. Has hablado de ello, has intentado explicarlo. Incluso has prometido dejar de esperar. Y sin embargo, cuando aparece su nombre en tu pantalla, algo dentro de ti cambia. No quieres admitirlo, pero cambia. De repente recuerdas una conversación, una mirada. Una noche en la que sentiste que por fin estabais conectados. Y durante unos segundos, todo aquello que te dolía parece quedar lejos. Después vuelves a la realidad y vuelve la misma pregunta. ¿Por qué sigo aferrándome? Si sé que esto no me alcanza, si sé que necesito más, si sé que muchas veces termino sintiéndome vacía, ¿por qué una parte de mí todavía espera? Aquí comienza la verdadera pregunta. No se trata simplemente de saber si él te quiere, tampoco de descubrir si algún día cambiará. La cuestión es mucho más íntima. ¿Por qué tu mente puede reconocer una realidad que tu mundo emocional todavía no está preparado para aceptar? Porque entender algo no significa haberlo procesado. Y esa diferencia puede cambiar completamente la manera en que interpretas lo que estás viviendo. Puedes saber que una relación es insuficiente y aún así extrañar profundamente a esa persona. Puedes reconocer que alguien no está disponible y continuar imaginando el momento en que finalmente lo estará. Puedes estar cansada de esperar y seguir esperando. No es necesariamente una contradicción. Es una señal de que dentro de ti están ocurriendo dos procesos distintos. Uno observa los hechos, el otro sigue anticipando posibilidades. Tu parte racional puede decir, esto no es lo que necesito, mientras otra parte responde sí, pero quizá todavía pueda convertirse en algo diferente. Y ese pequeño quizá puede tener una fuerza enorme. Lo curioso es que muchas veces no estás aferrada únicamente a la persona. Estás aferrada a lo que ocurre dentro de ti cuando esa persona aparece de determinada manera, a la sensación de ser importante, a la expectativa de recibir un mensaje, a la posibilidad de volver a sentir aquella cercanía, a la historia que comenzaste a imaginar. Y cuando una relación alterna momentos de conexión con momentos de distancia, la mente puede quedar atrapada entre lo que existe y lo que espera, no porque seas ingenua, no porque te falte carácter, sino porque el vínculo no funcional no funciona como una hoja de cálculo. No suma únicamente lo bueno, no resta únicamente lo malo. También recuerda, anticipa, interpreta. Y espera, piensa en Elena. Durante meses, Elena había intentado convencerse de que aquella relación no era para ella. Él podía ser extraordinariamente cercano, escuchaba con atención, recordaba cosas que ella había contado. Había conversaciones en las que Elena sentía que nadie la había comprendido así. Pero después llegaban los silencios, las respuestas ambiguas, los planes que nunca terminaban de concretarse. Cuando ella necesitaba consistencia, él parecía desaparecer emocionalmente, y entonces Elena tomaba una decisión. Esta vez voy a dejar de esperar, lo decía con absoluta convicción, hasta que él regresaba. No hacía falta una gran declaración, a veces bastaba un mensaje sencillo, una conversación cálida, una pregunta que demostraba que todavía recordaba algo importante. Y Elena volvía a sentir aquella conexión. No estaba fingiendo, ese momento era real. Pero también era real todo lo que ocurría después, ahí estaba el problema. Elena no estaba intentando conservar una relación plenamente estable. Estaba intentando conservar los momentos en los que esa relación parecía capaz de convertirse en una. Y poco a poco comenzó a notar algo que nunca había querido preguntarse. Una tarde, después de otra conversación intensa, se quedó mirando el teléfono. No escribió nada. Solo pensó, ¿estoy aferrada a él o la posibilidad de que algún día sea diferente? La pregunta le dolió, pero también le dio algo que llevaba mucho tiempo buscando, perspectiva. Porque quizá una parte de su sufrimiento no provenía únicamente de lo que él hacía, provenía de la distancia entre la realidad y la expectativa, entre el hombre que tenía delante y el hombre que su mente todavía podía imaginar, porque todavía falta entender algo. Si fuera solamente esperanza, quizá podrías apagarla con facilidad. Pero la incertidumbre puede hacer algo mucho más profundo. Puede enseñarle a tu mente a esperar precisamente aquello que aparece de forma impredecible. Y cuando eso ocurre, dejar de esperar ya no parece simplemente una decisión. Parece desprenderte de algo que tu propio sistema emocional continúa anticipando. Hay algo especialmente poderoso en lo impredecible. Cuando sabes exactamente cuándo llegará algo, puedes prepararte. Cuando sabes que no llegará, también puedes comenzar a aceptar su ausencia.
Pero cuando aparece, algunas veces y otras desaparece, la mente queda pendiente. No sabe cuándo volverá y precisamente por eso puede empezar a prestar más atención. No significa que la otra persona esté intentando manipularte. Tampoco significa que cada comportamiento distante esconda sentimientos profundos. La incertidumbre puede aparecer incluso cuando nadie la está provocando conscientemente. Pero una experiencia emocional impredecible puede con aquello en lo que tu atención se concentra. Empiezas a observar pequeños detalles, un mensaje, una demora, una palabra diferente, una reacción, un cambio en el tono. Y, sin darte cuenta, el vínculo empieza a ocupar más espacio mental del que ocuparía una relación emocionalmente predecible, porque ahora existe una pregunta pendiente. ¿Cuándo volverá a sentirse como antes? Ese interrogante puede convertirse en una expectativa. Y la expectativa puede mantener conectada incluso durante los periodos en los que no estás recibiendo aquello que necesitas. Porque una relación puede producir momentos maravillosos sin proporcionar estabilidad emocional. Puede darte intensidad, puede darte ilusión, puede darte conversaciones profundas y aún así dejarte constantemente esperando. La intensidad y la consistencia no son la misma cosa. Una puede hacerte sentir muchísimo, la otra te permite saber dónde estás. Y cuando ambas aparecen mezcladas, resulta fácil sobrevalorar los momentos intensos. Daniel descubrió algo parecido, pero su historia no ocurrió dentro de una relación. Durante años había querido desarrollar un proyecto creativo, había trabajado en silencio, escribía, probaba nuevas ideas, y tenía un mentor cuya opinión significaba muchísimo para él. El problema era que ese reconocimiento aparecía de forma irregular. Podían pasar semanas sin recibir ninguna respuesta. Daniel seguía trabajando. Después, de repente, llegaba un mensaje. Esto es realmente bueno. 2 líneas, pero esas 2 líneas cambiaban completamente su energía. Volvía a trabajar hasta la madrugada. Sentía que finalmente estaba avanzando, que alguien vea su esfuerzo, que quizá estaba más cerca de conseguirlo. Después volvía el silencio. Al principio no le molestaba, pero con el tiempo empezó a notar algo. Ya no revisaba sus avances solamente para saber si el proyecto estaba mejorando. Los revisaba pensando en cuándo podría enseñárselos. Había comenzado a trabajar hacia la próxima dosis de reconocimiento, y un día se dio cuenta de algo incómodo. El proyecto seguía siendo importante, pero la espera también se había convertido en parte del proyecto. Entonces comprendió que el problema no era que su mentor hubiera sido cruel, tampoco que aquellos elogios fueran falsos, eran auténticos. El problema estaba en el lugar que la incertidumbre había empezado a ocupar dentro de él. Había aprendido a prestar demasiada atención a algo que no podía predecir. No reaccionas solamente a lo que recibes. También reaccionas a lo que crees que significa. Una llamada puede convertirse en esperanza. Una disculpa puede convertirse en expectativa. Una noche especial puede convertirse en futuro. Por eso existe una pregunta más importante. ¿Cómo me siento la mayor parte del tiempo dentro de esta relación? No durante el mejor momento, durante la mayor parte del tiempo. Esa pregunta cambia el foco. Ya no miras solamente los momentos intensos. Empiezas a observar el patrón completo y quizá descubres algo incómodo. Tal vez no estás esperando una relación. Estás esperando que se convierta en aquello que imaginaste. Y todavía existe otra capa, la memoria emocional. Tu mente no guarda solamente lo que alguien hizo. También conserva cómo te sentiste mientras ocurría. Puede recordar la sensación de haber sido escuchada, la tranquilidad de una conversación, la emoción de una mirada, la seguridad de una noche determinada. Y cuando el presente se vuelve difícil, esos recuerdos pueden adquirir una fuerza especial, no porque estén mintiendo, sino porque pertenecen a una experiencia que realmente viviste. Por eso no necesitas convencerte que todo fue falso para empezar a observar la realidad. Puedes aceptar que aquellos momentos fueron importantes. Puedes reconocer que hubo afecto. Puedes valorar lo vivido y al mismo tiempo preguntarte si aquello sigue existiendo de manera suficiente hoy. Esta es una diferencia emocionalmente adulta. No necesitas destruir el pasado para comprender el presente, pero hay algo que todavía debemos descubrir. Porque cuando un recuerdo bonito aparece justo en el momento en que estás pensando en marcharte emocionalmente, puede cambiar tu decisión en segundos. Y entonces surge una pregunta todavía más incómoda. ¿Estás recordando a la persona que existe o la versión de ella que aparece en tus mejores recuerdos? Hay un momento en el que mirar un recuerdo puede resultar engañoso. No porque el recuerdo sea falso, sino porque está incompleto. Cuando echas de menos a alguien, tu mente no siempre reproduce la relación entera. Puedes seleccionar una conversación,
Una mirada, una tarde concreta, una frase que todavía recuerdas, y durante unos segundos, esa escena parece representar toda la historia. Pero una relación no está formada únicamente por sus momentos más luminosos. También está hecha de lo que ocurre después, de lo que se sostiene, de lo que se repite, de aquello que una y otra vez queda pendiente. Y aquí comienza una de las diferencias más importantes entre recordar una conexión y evaluar una relación. El recuerdo pregunta, ¿qué vivimos? La realidad pregunta, ¿qué está ocurriendo de manera constante? Son preguntas distintas, y cuando estás emocionalmente vinculada, es muy fácil responder la primera creyendo que estás respondiendo la segunda. Quizá recuerdas aquella conversación en la que él estuvo completamente presente. Pero, ¿qué ocurrió las semanas siguientes? Quizá recuerdas el día en que te prometió que las cosas serían diferentes. Pero, ¿qué cambió realmente después? Quizá recuerdas cómo te miró cuando todo parecía posible, pero cómo te sientes ahora cuando necesitas algo importante. Estas preguntas no destruyen los recuerdos, los colocan dentro de un contexto. El contexto cambia la manera en que interpretamos un recuerdo, y cuando ese recuerdo está unido a esperanza, puede alimentar nuevamente la expectativa. Pero existe una pregunta que puede devolvernos al presente. Ese momento representa una tendencia, una excepción, y aquí aparece una forma muy sutil de autoengaño, no porque quieras engañarte, sino porque todavía existe una posibilidad que tu mente no quiere cerrar. Ese podría puede mantener abierta una puerta durante muchísimo tiempo, y mientras la puerta permanezca abierta, resulta más difícil mirar completamente lo que tienes delante. No preguntas solamente qué sientes por él. Empiezas a preguntar qué produce esta relación en tu vida. ¿Te permite crecer? ¿Te puedes expresar tus necesidades? ¿Existe reciprocidad? Las conversaciones difíciles generan cambios. ¿Lo que recibes de manera ocasional se está convirtiendo en algo estable? Porque aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar. Una persona puede importarte profundamente y aún así, no ser capaz de construir contigo la relación que necesitas. No convierte sus sentimientos necesariamente en mentira, pero tampoco convierte tus necesidades en algo secundario. Puedes comprender sus circunstancias, puedes conocer sus heridas, puedes saber que tiene miedo, puedes entender que ha vivido experiencias difíciles, y aún así observar que el resultado para ti continúa siendo el mismo. Esto no exige convertirlo en un villano, exige dejar de utilizar sus posibilidades como sustituto de sus decisiones. Porque al final, la pregunta no es únicamente quién podría llegar a ser. La pregunta es quién está siendo contigo de forma repetida. Y cuando empiezas a mirar esa diferencia con honestidad, algo cambia. La esperanza deja de ser una prueba, el recuerdo deja de ser una promesa y el potencial deja de confundirse con realidad. Porque ahora aparece una pregunta diferente. ¿Por qué sigo aferrada? ¿Es? ¿O qué hago con todo lo que ya sé? Esa pregunta cambia el rumbo. Hasta este momento has estado observando el vínculo, sus momentos de cercanía, sus ausencias, tus recuerdos, tus expectativas. Ahora necesitas observarte a ti, no para culparte, sino para descubrir qué estás haciendo con tus propias necesidades. Porque existe una diferencia enorme entre comprender a alguien y construir tu vida alrededor de sus limitaciones. Puedes entender por qué alguien tiene miedo, puedes conocer su historia, puedes saber qué ha sufrido, puedes reconocer que quizá no aprendió a expresar lo que siente. Todo eso puede ser cierto, pero ninguna explicación convierte automáticamente una carencia en una necesidad que tú debas soportar indefinidamente. La empatía tiene un límite saludable. Comprender no significa aceptar cualquier dinámica. Y aquí aparece una idea que suele confundirse. Poner un límite no significa dejar de querer. Tampoco significa castigar, mucho menos significa provocar una reacción. Un límite simplemente describe lo que tú puedes sostener y lo que ya no puedes seguir sosteniendo sin hacerte daño emocionalmente. Eso cambia completamente la perspectiva. Valeria tuvo que hacerse esa pregunta con una amistad. No había romance, no había promesas de futuro. Solo existía una amistad que había significado muchísimo durante años. Habían pasado juntas momentos importantes, habían celebrado logros, habían llorado pérdidas, habían compartido secretos. Por eso Valeria tenía una enorme dificultad para aceptar lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo, la relación comenzó a desequilibrarse. Valeria estaba disponible siempre. Escuchaba, acompañaba, respondía. Su amiga aparecía principalmente cuando necesitaba algo. Cuando Valeria necesitaba apoyo, muchas veces no encontraba la misma presencia. Al principio lo justificó. Está atravesando una etapa complicada. Después añadió otra explicación. Ella siempre ha sido así.
Más tarde apareció una tercera. Cuando esté mejor, cambiará. Todas podían contener una parte de verdad, pero ninguna modificaba el hecho central. Valeria se sentía sola dentro de una amistad que todavía hay que conservar, y eso la confundía, porque pensaba que poner distancia significaría negar todos los años compartidos, como si para reconocer el desequilibrio tuviera que convertir los buenos recuerdos en una mentira. Hasta que un día comprendió algo. No necesitaba decidir si su amiga era una mala persona. Necesitaba decidir si aquella dinámica guía siendo saludable para ella. La pregunta ya no era ¿por qué ella no puede darme más? Era ¿qué voy a hacer yo con el hecho de que no me lo está dando? Ese cambio parece pequeño, pero psicológicamente puede ser enorme, porque devuelve la capacidad de elección, y cuando recuperas esa capacidad, aparece una pregunta mucho más difícil. ¿Qué estás dispuesta a hacer con lo que ya sabes? No puedes controlar la disponibilidad emocional de otra persona. No puedes obligarla a comprender tus necesidades. No puedes fabricar compromiso. No puedes producir reciprocidad mediante esfuerzo. Pero sí puedes observar, puedes comunicar, puedes pedir, puedes esperar un tiempo razonable cuando existe un proceso real. Y también puedes decidir qué haces si el patrón permanece igual. La regulación emocional permite crear espacio entre lo que sientes y la decisión que tomas. Ahí aparece también una forma más madura de autoestima. No consiste en repetirte que eres valiosa. Consiste en tomar decisiones compatibles con aquello que sabes que necesitas. Puedes decir, esto me importa, y también, esto no me alcanza. Ambas frases pueden existir al mismo tiempo. Puedes extrañar y mantener una distancia. Puedes querer a alguien y dejar de esperar que se convierta en otra persona. Puedes comprender sus dificultades y reconocer que tú también tienes límites, no imaginariamente, no con promesas, no con un momento excepcional, con hechos. Y cuando dejas de interpretar cada acontecimiento por separado, empiezas a ver la dirección general. Quizá durante mucho tiempo pensaste que amar consistía en comprender sus tiempos, sus heridas, sus silencios. Pero el amor adulto también necesita espacio para una pregunta incómoda. ¿Y quién está comprendiendo lo que yo necesito? No para competir, no para exigir perfección, sino para recordar que una relación está formada por dos mundos emocionales. No puede sostenerse indefinidamente sobre la capacidad de una sola persona para esperar. Y aquí ocurre una transformación silenciosa. Dejas de medir el vínculo por sus mejores momentos. Comienzas a observar su capacidad para sostener lo importante. Dejas de preguntar cuánto siente. Comienzas a observar cuánto puede construir. Dejas de buscar una explicación perfecta para sus limitaciones. Comienzas a preguntarte qué efecto tienen esas limitaciones sobre tu vida. Y cuando esa diferencia se vuelve evidente, aparece la verdadera decisión. No, ¿cómo consigo que cambie? Sino, ¿qué elijo yo frente a lo que realmente existe? No desde la rabia, no desde el orgullo, no desde el miedo, desde el respeto por tu propia experiencia, porque comprender a alguien nunca debería exigirte desaparecer de tu propia vida. Y todavía queda una última pregunta. Después de entender la memoria, la esperanza, la incertidumbre y la idealización, ¿qué ocurre cuando finalmente dejas de pedirle al futuro que contradiga constantemente al presente? Ahí comienza la verdadera libertad emocional. Quizá ahora puedas mirar hacia atrás de otra manera. ¿Por qué sigues aferrándote a alguien que no te da lo que necesitas? Porque el vínculo emocional no siempre se alimenta únicamente de lo que recibes. También puede alimentarse de lo que anticipas, de lo que recuerdas, de lo que todavía imaginas, de aquello que apareció algunas veces y que tu mente sigue esperando recuperar. Quizá todavía está ahí, pero existe una diferencia fundamental entre recordar una posibilidad y tener evidencia de que esa posibilidad continúa construyéndose. Y esa diferencia puede devolverte equilibrio, porque no necesitas negar aquello que viviste. No necesitas convencerte de que nunca hubo conexión. No necesitas convertir a esa persona en alguien malo para justificar una decisión. Puedes decir, lo que vivimos fue importante. Y también, lo que existe ahora no satisface mis necesidades. No hay contradicción, hay madurez. Una de las formas más dolorosas de dependencia emocional aparece cuando empiezas a utilizar la atención de alguien para regular tu propia sensación de valor. Entonces un mensaje puede hacerte sentir importante, un silencio puede hacerte dudar de ti, una muestra de cariño puede devolverte la confianza, una distancia puede quitártela, y tu estado interno comienza a depender demasiado de lo que la otra persona hace o deja de hacer. Pero tu valor no debería subir y bajar con la disponibilidad emocional de alguien. Eso no significa que no te afecte una ausencia.
Significa que puedes aprender a sentirla sin convertirla en un juicio sobre ti. Puedes pensar, me duele que no esté, sin concluir. Entonces no soy suficiente. Puedes pensar, quería que esto funcionara, sin concluir. Debo hacer algo más para conseguirlo. Puedes pensar, lo extraño, sin concluir. Por eso tengo que regresar. Sentir no siempre es una instrucción. Esta frase merece quedarse contigo. Sentir no siempre significa que debas permanecer. La emoción informa, pero no siempre decide. Y cuando puedes crear ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, recuperas una parte de tu libertad. Ya no necesitas reaccionar inmediatamente. Puedes observarte. Puedes esperar a que disminuya la intensidad. Puedes recordar el conjunto. No solamente el último mensaje, no solamente la última noche, no solamente el momento en que volvió a acercarse. El conjunto, lo que existe, lo que falta, lo que se repite, lo que realmente ha cambiado y lo que solamente has imaginado que podría cambiar. Y aquí aparece la reciprocidad, no como una cuenta matemática. No necesitas que todo sea perfectamente equivalente. Las personas atraviesan momentos difíciles, hay etapas de cansancio, hay problemas personales, hay circunstancias que modifican temporalmente la disponibilidad. La reciprocidad significa algo más profundo, que ambos participan en la construcción del vínculo, que tus necesidades pueden ser escuchadas, que tus límites pueden ser respetados, que las conversaciones difíciles pueden producir algún movimiento, que no eres tú quien mantiene permanentemente viva la relación. Porque una relación puede sobrevivir durante un tiempo gracias al esfuerzo de una sola persona. Se convierte en una forma de aplazar una verdad, y aceptar esa verdad no significa que nunca habrá cambio. Significa que dejas de construir tus decisiones únicamente sobre el cambio que todavía no existe. Esa es una diferencia enorme. Puedes dejar una puerta abierta sin quedarte sentado frente a ella. Puedes querer a alguien sin organizar tu vida alrededor de su regreso. Puedes estar disponible para una conversación sin vivir pendiente del teléfono. Puedes reconocer una posibilidad sin convertirla en una promesa. Y quizá ahí comienza realmente el desapego. No cuando desaparecen todos los sentimientos, sino cuando los sentimientos dejan de gobernar cada decisión. Y aquí está quizá la pregunta que más puede ayudarte. ¿Estoy aferrándome a la persona que tengo delante o a la posibilidad de quien espero que llegue a ser? No respondas rápidamente. Deja que la pregunta permanezca, porque quizá descubras que llevas meses esperando una versión futura, una relación más clara, una presencia más estable, un compromiso que todavía no existe, una seguridad que solamente aparece por momentos. Y si descubres eso, no necesitas avergonzarte. La esperanza forma parte de ser humano. Todos imaginamos futuros, todos damos oportunidades, todos queremos creer que algo importante puede mejorar. La madurez no consiste en dejar de tener esperanza. Consiste en saber cuándo la esperanza está acompañada de realidad y cuándo está siendo utilizada para evitar aceptarla. Por eso no necesitas preguntarte, ¿cómo dejo de quererlo? Puedes comenzar con otra pregunta. ¿Qué estoy haciendo con lo que ya sé? Si necesitas hablar, habla. Si necesitas expresar una necesidad, exprésala. Si existe una posibilidad real de construir algo diferente, observa los hechos. No solamente las palabras, no solamente las intenciones, los hechos. Y si después de un tiempo razonable el patrón permanece igual, tendrás que decidir qué lugar puede ocupar esa relación en tu vida, no desde el resentimiento, desde la conciencia. Porque el verdadero poder emocional no consiste en conseguir que alguien te valore. Consiste en no necesitar perseguir constantemente pruebas de que vales. Y quizá descubras algo que no habías visto, mientras estabas intentando saber si él finalmente podría darte lo que necesitabas. Dejaste de preguntarte qué necesitabas tú para sentirte bien con tu propia vida. Esa pregunta vuelve ahora, y no depende de él, depende de ti. No necesitas convertirte en una persona fría. Necesitas convertirte en una persona capaz de sostener sus emociones sin abandonarse dentro de ellas. Puedes amar sin perseguir. Puedes recordar sin regresar. Puedes esperar sin detener tu vida. Y puedes dejar ir una posibilidad sin negar que alguna vez fue importante. Porque quizá la persona más difícil de soltar no sea quien más te dio. Quizá sea quien te dio lo suficiente para mantener viva la posibilidad, lo suficiente para recordar, lo suficiente para imaginar, lo suficiente para esperar, pero no lo suficiente para construir la estabilidad que necesitabas, y reconocerlo puede doler. Pero también puede ordenar tu mundo emocional, porque entonces dejas de preguntarte constantemente qué significa cada gesto, y comienzas a observar el patrón completo. ¿Qué está presente? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? ¿Qué pertenece al presente?
y qué solamente vive en tu imaginación. Ese es el momento en que la esperanza deja de gobernarte. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ya no necesitas que el futuro contradiga permanentemente al presente. Y quizás ese sea uno de los actos más profundos de amor propio. No decir, él no vale la pena, sino poder decir, lo que siento es real, pero mis necesidades también lo son. Esa frase cambia todo, porque ya no tienes que elegir entre querer a alguien y respetarte. Puedes reconocer ambas cosas, puedes decir, me importas. Y también, esto no me alcanza. Puedes decir, te recuerdo. Y también, no voy a regresar al mismo patrón. Puedes decir, me habría gustado que fuera diferente y también, acepto lo que realmente es. Eso no es dureza, es integración. Es dejar que el corazón y la realidad ocupen el mismo lugar. Y cuando ocurre, el desapego deja de sentirse como una guerra, se convierte en una decisión tranquila. Una decisión que quizá no elimina inmediatamente la tristeza, pero sí elimina la necesidad de seguir negociando con lo evidente, porque cuando respondes esa pregunta con honestidad, algo empieza a cambiar. Tal vez no desaparezca el sentimiento, pero deja de ser un misterio. Y cuando entiendes lo que estás sosteniendo, puedes decidir si todavía quieres sostenerlo. Eso es libertad emocional, no dejar de sentir, elegir qué haces con aquello que sientes. Así que si este mensaje hizo pensar en alguien, hazte una pregunta esta noche. No necesitas responderla en voz alta, solo sé honesta contigo. ¿Estoy aferrándome a esta persona o a la esperanza de que algún día me dé lo que hoy no puede darme? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Porque no necesitas odiarlo para soltarlo, no necesitas negar lo que sentiste, no necesitas convertir un importante en una historia equivocada. Solo necesitas dejar de pedirle al futuro que contradiga constantemente al presente. Y cuando aceptas la realidad, algo dentro de ti comienza a descansar. El presente y desde ahí, poco a poco, el corazón aprende algo que la mente ya sabía, que amar a alguien no significa abandonarte por esa persona, que recordar no significa regresar, que esperar no significa que exista una promesa, y que sentir profundamente no te obliga a permanecer donde tus necesidades esenciales continúan sin respuesta. A veces no necesitas dejar de sentir para empezar a soltar, necesitas dejar de negociar con una realidad que ya conoces. Y cuando haces eso, quizá por primera vez en mucho tiempo, no estás perdiendo a alguien. Estás recuperando la capacidad de elegir tu propia vida.